El título que tiene este mensaje del día de hoy es Tiempo de reedificar. Es tiempo de reedificar. Zacarías capítulo 4. Vamos a leer Zacarías todo el capítulo 4 y vamos a comprender qué quiere decir la palabra reedificar. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió, y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió, y me habló, diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura, y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significa estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan los dos tubos de oro? Vierten de sí aceite como oro. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces aquí la palabra del Señor nos explica acerca de la misión de Zacarías. Dios le habla a Zacarías a través de una ¿qué? Una visión, ¿sí? Es una de las maneras como Dios también habla, a través de visiones. Entonces le muestra en una visión a Zacarías toda esta descripción. Y lo primero que le pregunta, después de que Zacarías ve lo que el Señor le muestra, le pregunta, ¿qué ves? Versículo 2, le dice, ¿qué ves? Está hablando de visión. La palabra del Señor dice, vamos a ir rápidamente, tengamos ahí pendiente el pasaje de Zacarías 4. Job capítulo 33. Job capítulo 33, versículos del 14 al 16. Sin embargo, era una o en 2 maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. La palabra de Dios entonces ahí explica que Dios habla de muchas maneras, ¿cierto? Una de las maneras como Dios también habla es a través de visiones, a través de sueños. También el Señor habla a través de su palabra, a través de profecía, a través de impresiones en el espíritu y también a través de voz audible. Amén. En este caso, entonces Dios le está hablando a Zacarías, le estaba dando un mensaje. Dios le estaba dando a Zacarías un mensaje acerca de su voluntad y cómo Dios veía a Zorobabel, cómo Dios veía a Josué y cómo era que se estaba dando
se iba a dar todo este proceso de reedificación del templo en Jerusalén y que definitivamente era la voluntad de Dios, que este templo se reedificara. Cuando Zacarías recibió esa visión, inmediatamente fue y habló con ellos y habló con toda la asamblea. Y una de las palabras que vamos a mirar ahorita en Esdras fue una palabra de aliento para que no desmayaran, porque claro, todo el mundo se les venía encima porque estaban reconstruyendo el templo. Entonces los enemigos de ellos mandaban cartas al rey Ciro, mandaban cartas al rey Darío, mandaban cartas a los reyes en su momento para impedir la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces ya la gente estaba como cuando usted quiere empezar algo y siempre tiene un obstáculo y ya usted está a la final, está desanimado. Y entonces Dios le manda una palabra y dice, no, no se desanime porque eso que usted va a hacer es de parte mía y yo le respaldo, ¿sí ve? Entonces era necesario que Zacarías recibiera ese mensaje para ir a hablar con ellos y darles ánimo. Usted mire la función tan importante que tenía el profeta Zacarías en este tiempo. En el versículo 6, sabiendo que la reconstrucción del templo de Jerusalén era algo muy fuerte, era algo muy importante y era algo que iba a traer para el pueblo de Israel una gran victoria, pero era más que el esfuerzo físico de pegar unos ladrillos y de la mezcla, y más que la fuerza física y de todo el trabajo que implicaba levantar nuevamente el templo, era la batalla espiritual. O sea, era algo diferente. Porque pueden haber personas aquí, por ejemplo, que está este hermano que sabe de construcción. Obviamente para levantar un edificio, para hacer una casa, se requiere de fuerza física, ¿cierto? Y de habilidades y conocimientos de diseño, de los terrenos y conocer muchas cosas, de las bases, los cimientos, etcétera. Pero eso es algo físico. Sin embargo, reconstruir el templo de Jerusalén no solo implicaba el esfuerzo físico y los materiales y etcétera, sino que era una batalla espiritual, porque era el diablo precisamente el que estaba interponiéndose para que no se construyera. Entonces tenían que librar una batalla espiritual, aparte de construir el templo, como a la par de construir el templo, el pueblo de Israel tenía que estar en oración y ayuno. Tenían que estar orando, tenían que estar librando la batalla. Aparte de hacer las cosas en lo natural, también tenían que estar orando y cuidando lo que iban trabajando. Pero Dios le da a Zacarías y le manda a través de Zacarías al pueblo de Israel la clave del éxito de cómo se debía reconstruir el templo de Jerusalén. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice entonces el Señor: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. O sea, soy yo el que levanto el templo en Jerusalén. Es mi poder y mi gracia, es mi soberanía la que ha determinado que estas cosas puedan ser posibles. No es por lo que ustedes sean muy fuertes. Tal vez tenían ideas muy bonitas de los diseños, de cómo hacer los techos y cómo levantar de nuevo las ventanas, qué sé yo. Pero no se trataba de la habilidad física para hacer una construcción. Estaba diciendo el Señor: todo lo que se les ha levantado y lo que se les va a levantar espiritualmente, yo me encargo, pero me tienen que buscar a mí, tienen que buscar mi consejo, tienen que buscar mi ayuda. ¿Cuántas veces las personas han querido hacer las cosas, emprender empresas, casarse, empezar un hogar, una familia, o hacer cualquier tipo de cosas que son importantes para su vida, que son trascendentales en su futuro, y no buscan la ayuda de Dios? Aquí está diciendo el Señor: no, soy yo, ¿cierto? Como estábamos hablando ahora, soy yo, no en tus fuerzas, sino que soy yo el que hago las cosas posibles. Fue la revelación más grande. Ahora vamos a Esdras, capítulo 5, versículo del 1 al 2, para que ustedes se den cuenta lo necesaria que era esa revelación. En Esdras, capítulo 5, versículo del 1 al 2, dice la palabra: ustedes sabían, hermanos, que el profeta Zacarías y el profeta Ageo estuvieron sirviendo en la misma época y ellos profetizaban. Ellos estaban allí juntos en ese momento. Por favor, leamos Zacarías 5 del 1 al 2, ¿cómo dice?
Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Mire, Zacarías y Ageo tenían la misión. Alguien, por favor, búsqueme allí en el libro de Ageo, capítulo 2. Zacarías y Ageo estaban dando una palabra de aliento. ¿Por qué es tan importante para mí hablarles acerca de la función tan importante que cumplieron Zacarías y Ageo? Porque recuerden que cuando empezaron a construir el templo de Jerusalén, ellos fueron muy atacados. Había un desánimo y llegó inclusive a inundarlos la incredulidad. Muchas veces cuando uno sabiendo que Dios es poderoso, uno sabiendo que Dios tiene en sus manos todo poder para hacer todo lo que Él determine hacer y que sus intenciones siempre son buenas con uno. Cuando a uno se le levantan los obstáculos, yo les pregunto, ¿cierto que cuando a uno se levanta tanto obstáculo, eso trata de atacar nuestra fe? Como si Dios no estuviera con nosotros, ¿sí? Hay una parte allí en el donde dice la Escritura que Zacarías se levanta y le da una palabra de aliento. Mire qué bonito lo que dice Ageo también, le da una palabra de aliento. Ageo capítulo 2 y van a leer por favor del 1 al 9. Mire lo que dice también Dios a través de Ageo para animar. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. Dice Jehová, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Imagínense, después de tremenda palabra, ¿cómo dudar que Dios estaba con ellos, verdad? Y es tremendo porque, mire, dice, reconstruyan este templo que yo estoy con ustedes. Y dice, la gloria postrera, estaba hablando también de la segunda venida del Señor Jesús, está hablando del regreso del Señor Jesucristo también. O sea que la reconstrucción del templo en Jerusalén, hermanos, la reconstrucción del templo en Jerusalén en los tiempos de Zorobabel era necesaria porque era un anuncio profético y algo que iba a marcar el tiempo para comenzar, como el reloj, como cuando pone el reloj de arena así bocado que empieza a correr el tiempo, para el regreso del Señor Jesucristo. O sea, en la palabra del Señor, los acontecimientos que ustedes ven que suceden en el pueblo de Israel y lo que sucede en las naciones del mundo, es el cumplimiento de la Escritura. A Dios nada se le escapa, todo está fríamente dispuesto en sus diseños, en sus principios, Él todo lo tiene establecido, Él tiene tiempo en todo. Y la reconstrucción del templo de Jerusalén era como una señal, y a partir de ahí comenzaba a seguir corriendo el reloj para la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso era necesario reconstruir el templo.
Será ya parte del cumplimiento de la Escritura. Y de una vez el Señor les habla a ellos acerca del regreso del Mesías, del juicio de las naciones. ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo viene pronto? Está muy cerca. Y por eso es necesario, mis hermanos, prepararnos, mantener ese fuego avivado, mantener, como dice la parábola de las vírgenes, de que las mujeres vírgenes mantenían su lámpara llena de aceite, esperando al novio. Eso significa que la iglesia debe mantenerse alerta en oración, mantener viva la llama, mantener el fuego del Espíritu Santo avivado, de no contaminarse con el pecado, de no bajar la guardia, de no darle lugar al diablo, de no descuidarse, porque es que dice la Escritura en Mateo 24 que como un relámpago que va del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando menos se le espera, como un ladrón en la noche. Cuando menos piense, hermanos, vamos a escuchar las trompetas. En todas las naciones del mundo se va a escuchar y se van a ver descender los ejércitos de ángeles que vienen con el Señor Jesucristo. Vamos a ver al Señor como en un caballo blanco, dice Apocalipsis, con toda la caballería de Israel. Hermanos, vamos a ver cuando el Señor venga. Eso va a ser tremendo. Dice la palabra que todas las naciones lo verán, hermanos. Todas las naciones lo verán al mismo tiempo. Todas las naciones verán su regreso. Eso va a ser algo espectacular. Por eso la iglesia siempre está clamando para que la venida del Señor sea pronto, para que las cosas no sean más terribles de lo que han estado sucediendo. Pero la venida del Señor está cerca. ¿Ustedes lo creen? El Señor está próximo a venir. Entonces, pero bueno, por eso nosotros nos preparamos para la venida del Señor. Nos preparamos para su regreso. Cuando Él venga nos encuentre con fe, nos encuentre perseverando. Cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad, nos encuentre siendo diligentes y aún hablándoles a muchas personas de ese maravilloso regalo que es la salvación. Cuando el Señor venga nos encuentre diligentes, ¿sí? Nos encuentre diligentes con buen aceite en la lámpara. Entonces esa revelación de la visión de Zacarías, la palabra que Dios le da a Ageo, de Zacarías y Ageo van donde Zorobabel y Josué y ellos se animan y se fortalecen y dice la palabra que ahí mismo retoman la construcción de nuevo, vuelven otra vez y se levantan a reconstruir y el Señor hace una serie de cosas para que ya, creo que fue en el tiempo del rey Darío escribe una carta, una decisión del todo y dice ya no más. A partir de ahora, decreta el rey de Media y Persia, a partir de ahora, que nunca más van a volver a molestar a los israelitas y que los van a dejar construir y terminar ya la obra. Y el que se interponga va a ser juzgado. Ya les cortó, como se dice, la bobada, les quitó la bobada, lo que tenían allí de cada rato levantarse contra el pueblo de Dios para que no edificaran el templo. O sea que ahí ya resolvió el rey Darío, un hombre tremendo, resolvió de raíz. Acuérdense que este Darío no es el mismo Darío de Daniel, ¿no? El Darío de Daniel, el rey Darío de Babilonia, acuérdense que de Persia, era el tío de Ciro. Acuérdense que eso lo estudiamos. El tío de Ciro, que no era rey, sino un gobernador, alguien que llegó a gobernar ahí Babilonia, encargarse de los asuntos, y se entendía con Daniel y el foso de los leones y bueno, y todo lo que nosotros sabemos. Que Darío quiso mucho a Daniel y que Darío conoció de la palabra y recibió la palabra del Señor. Este Darío que están hablando es un Darío que es descendiente de Ciro, me imagino que por el tío de sus antepasados, por honrarlo, le ponen el nombre. Entonces también se llamaba Darío, pero ese sí era rey de Media y Persia. Y ese Darío precisamente fue el que cortó la bobada, cortó todo de raíz para que nunca más volvieran a molestar al pueblo de Israel. Y dice la palabra que cuando un decreto real se emite con el sello del anillo real, no tiene vuelta a Dios, hermanos. Nadie se puede oponer, nadie puede hacer lo contrario. Eso es tremendo. Entonces ahí tenía la mejor garantía el pueblo de Israel de que Dios estaba con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces el templo estaba en ruinas, por eso tenían que haber regresado a Jerusalén a reconstruir. El templo en ruinas, hablando que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, también hay templos que han estado en ruinas, personas que conocieron del Señor en un tiempo,
pero que llegó un momento en que se dejaron desanimar, se dejaron llenar de incredulidad, volvieron al mundo, volvieron a su vida, volvieron a sus situaciones, a sus luchas. Entonces ese templo en ruinas también puede significar una vida seca, vacía, una vida sin propósito, una vida que no tiene ninguna esperanza. Pero el Espíritu Santo del Señor dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Entonces también está hablando a una iglesia, a unos creyentes que se apartaron, que estaban desanimados, que estaban por ahí, que conocieron del Evangelio, pero que luego se desanimaron. Y ahora el Espíritu Santo les está diciendo, tú puedes resolver tus problemas, yo quiero ayudarte para que te levantes de nuevo, pero no lo vas a hacer en tus fuerzas, sino que me necesitas es a mí. Yo soy la base para que tú te para que vuelva a volver a reconstruir en ti lo que yo he querido reconstruir, ¿cierto? Eso también significa esta palabra. Zorobabel es llamado en Esdras, ustedes leyeron en Esdras capítulo 1 que hablaba Ciro del gobernador de Judá, Sesbazar, ¿sí? Sesbazar era el nombre babilonio que le habían puesto a Zorobabel, que era un nombre hebreo. O sea, sí, cuando Daniel fue llevado a Babilonia, acuérdese que a Daniel le cambiaron el nombre. Y a los príncipes que estaban con él, Sadrach, Mesach, Abednego, también le habían cambiado los nombres, ellos tenían otros nombres. Era común cambiar los nombres en honor pues como a los dioses de ellos, pero en realidad Sesbazar es Zorobabel, entonces no es otra persona. En Esdras capítulo 1, versículo 8 lo menciona, como gobernador de Judá. También otro de los que llegó en la repatriación es Josué, pero no Josué el descendiente de Moisés. Estamos hablando de muchos miles de años antes. Está hablando es de otro Josué, que le pusieron Josué. En la Biblia uno a veces ve ese tipo de cosas, que una persona se llama como se llamaba un antepasado y a veces eso se presta para que la gente se confunda. Pero no, hay que entender que son etapas históricas distintas y que son situaciones diferentes en la Biblia. Para reedificar implica tomar una decisión. ¿Cuántos dicen amén? Para una persona levantarse de nuevo en el camino del Evangelio, es necesario que tome una decisión. Nadie va a tomar esa decisión por él. Cuando reconstruyeron el templo Zorobabel y Josué es porque tuvieron una determinación muy clara de hacerlo, tenían una misión de parte del Señor y viajaron. Dice la palabra que el rey Ciro les dio recursos, les dio materiales, les dio riquezas. Entonces cuando ellos llegaron ellos todo lo tenían, lo único que tenían que hacer era arrancar a trabajar, arrancar a dirigir la obra y poner a la gente allí como debía de ser. Leamos Esdras capítulo 1, versículo 7. Recuerden que vamos a estar ahí leyendo algunas cosas de Esdras y algunas cosas de Zacarías capítulo 4. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de su Dios. ¿Se acuerdan ustedes que Ezequías le mostró por alardear a unos visitantes que llegaron, pero eso está muchos años antes, eso fue antes del exilio? Antes del exilio, cuando Ezequías era rey de Judá, dice la palabra que le mostró a los visitantes de Babilonia todo, ¿se acuerdan? Todo. Isaías se le acerca a Ezequías, eso es segundo libro de Reyes 20. Isaías se le acerca a Ezequías y le dice, ¿qué querían esos? O sea, ¿qué quería esa gente que vino a visitarlo a usted? No, ellos querían conocernos y mirar. ¿Y usted qué les mostró? Entonces dice Ezequías, todo. Le mostré todo. Entonces Isaías el profeta, Isaías en aquella época el profeta, le dice, actuaste locamente. Mejor dicho, la embarró. No debió hacerlo, porque ahora van a venir más adelante
a robar todo. Ya saben dónde está lo más. O sea, es que nadie le va a mostrar a cualquier persona dónde es que tiene la caja fuerte. Es como que invitaran pues a cualquier persona que pasa por la calle. Venga, le muestro dónde tenemos la caja fuerte y venga, le explico cómo es la clave. Les mostró todo, les enseñaron todo. Dice, no quedó nada que yo no les mostrara, les mostré todo. Entonces dice, bueno, ya Babilonia sabe. Cuando llegó el imperio de Babilonia a invadir Israel, ¿se acuerdan? Llegaron los de Babilonia a invadir Israel en el tiempo de Nabucodonosor. Ya el rey Nabucodonosor sabía dónde estaban los tesoros de Israel, las riquezas, todas esas riquezas y ese botín que David en sus 40 años de rey, él cogió mucho botín. Salomón era el rey más rico del mundo, era porque David, su padre, le había dejado toda la herencia. Un Israel rico, un Israel con poder militar, o sea, le había dejado el reino de Israel full. Entonces, esas riquezas habían estado allí custodiadas. Entonces llega Ezequías y se las muestra a Babilonia. Luego llegaron los babilonios al grano, como la gallina, directo donde estaban los tesoros, y chao. Y dice la palabra que cuando Ciro, una de las órdenes que dio Ciro, que Dios lo movió a él, fue regresar todo eso que se habían robado, regresarlo de nuevo a Jerusalén. Eso es un milagro del Señor, hermano. Les cuento un testimonio. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba bebecita en los caminos del Señor, yo me acuerdo que yo estaba en una buseta, mi bolso, y yo iba de la empresa que era salida vía Cerritos. Yo tenía que ir al centro a un almacén, pues en un trabajo pues de asesoría, en un trabajo. Cuando yo me bajé del bus, mi bolso estaba abierto. O sea, en el bus estilo pues Transmilenio, el mundo, ahí toda la gente pum, jalando para acá, para allá. Entonces uno no se da cuenta cuando le abren, le jalan. Yo en ese momento estaba como embotada, y cuando yo me bajé, yo espiritualmente me sentía rara, como rara. Cuando yo miré el bolso abierto. Y yo salí corriendo detrás del bus, pero no, el bus ya hasta el personaje más que ya. Me robaron, hermano, la billetera. En la billetera estaba mi cédula, estaban mis papeles, el carnet de salud, estaba lo más delicado, la tarjeta con la que yo retiraba mis quincenas del banco, la tarjeta débito. Ay, hermano, y me da a mí esta tristeza y me voy para la casa a llorar cuando el Señor me da esa convicción en mi corazón de que comience a declarar que Dios devuelve. Y hay algo muy claro y muy cierto que yo creo, y es que cuando una persona ama al Señor y cuando una persona es fiel al Señor, el Señor hace que el diablo todo lo que nos haya robado se lo devuelva a uno, hermanos, que le restituya a uno lo que le robó el diablo. Y yo creí en esa palabra, porque eso está en la Biblia. Dios hace que a uno el enemigo le tenga que devolver a uno hasta el último centavo. Y me puse a orar, puse la alabanza, empecé a cantar, así como estábamos ahora danzando y cantando y declarando victoria, y yo celebrando, imagínense, sin billetera ni nada, y yo ya celebrando, declarando que ya el Señor me la había dado con esa fe. Hermanos, a la media hora, es un testimonio que yo di en la iglesia, a la media hora de estar así saltando y brincando y cantando y alabando al Señor, a la media hora entra una llamada al teléfono, que entre otras cosas yo no soy de cargar mi número de teléfono en la billetera, yo no sé de dónde consiguió el teléfono. Cuando un vigilante de un centro comercial, vea, aquí están los papeles, y todo estaba, hermanos, hasta la tarjeta de débito, estaba todo. O sea, fue como el temor de Jehová que vino sobre esa persona que me robó, que no le permitió ni siquiera ir a hacer travesuras con mi tarjeta de débito, porque era día de quincena. Yo estaba más pelada que sobaco de rana, yo tenía así mucho, como 2.000 pesitos en la billetera. O sea, se robó 2.000 pesitos. De resto todo estaba, la cédula, estaba la tarjeta de débito, lo del carnet de salud, todo estaba, hermano, intacto, la billetera hasta en buen estado, porque esa gente cuando no ve plata empiezan a romper las billeteras de las rabias, se endemonean ahí, hermano. No, la billetera como una muñequita, me la entregó el vigilante, pues claro, dale gracias, y le di una ofrendita pues al vigilante. Era un vigilante, imagínense, un señor que iba por eso de Carrefour para arriba a pie para coger bus, y se encontró la billetera y se la llevó, y él trabajaba en allá en Mercasa, salida a Cerritos, y desde allá me llamó y tenía turno. Entonces ese mismo día por la noche allá le llegué y me tenía la billetera, hermano. Eso es la victoria del Señor, ¿sí o no? Esa es la gloria de Dios, es la gloria del Señor.
no me robó ni un peso y todos los papeles. Los papeles es más complicado conseguirlos muchas veces que la misma plata. Pero yo creo firmemente lo que hermano, lo que Dios hizo, que explica ahí la palabra en Esdras capítulo 1, hermanos, de que Ciro da la orden de que lo que le robaron a Israel, todos los tesoros de la casa de Jehová, los utensilios sagrados, todo lo que se robaron, hermano, dice Ciro, devuelvan todo eso, que eso les pertenece a ese pueblo. Y lo mismo, hermanos, dice el Señor, Dios da una orden cuando a un cristiano le van a robar. Es más, hermano, en muchas ocasiones yo soy consciente que a mí el Señor no ha permitido que me roben. Hay personas que me han perseguido para hacerme el paquete chileno, para rodearme, gente en grupos. A mí me ha tocado ver cómo Dios a uno lo libra, Dios a uno lo guarda. ¿Cuántos dicen amén? El Señor a uno lo guarda y a Él sea toda la gloria, mi hermano. En el caso de lo que yo les está hablando del pueblo de Israel, eso también tiene que ver con la vida espiritual de una persona. Muchos piensan que volver a levantarse es regresar simplemente a un culto. Reedificar el templo está en el corazón, hermanos. Y reedificar el templo es mucho más allá que simplemente ir un domingo a un culto. Hay personas, hermanos, que están en el camino del Señor, se apartaron, se descarriaron, por allá se dejaron manosear del diablo, pero luego llegó un momento en donde ellos quieren volver. Pero el volver no es solamente venir a un culto. Yo he conocido personas que regresan y que están bien con Dios porque van a un culto, pero en realidad en su corazón no se han arrepentido, no han sido ministrados, siguen con las mismas cosas, pero ya encubiertamente. Lo que Dios quiere es reconstruir el templo del Señor en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hacerlo de corazón, volver al origen, a lo que Dios había hecho, ¿sí? Zacarías 4:6 dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Quiere decir de que Dios todo lo hace nuevo. Dios todo lo puede hacer desde el principio. Hermanos, no había nada y Él de la nada creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Cuando alguien me dice, no, pastora, es que eso sí yo lo veo muy duro, yo no, más duro era que no habiendo nada, usted ve todo lo que existe. Ve las aguas, los mares, las montañas, ve los ríos, las lagunas, los desiertos, los páramos, hermano. ¿Quién fue capaz de hacer eso? Si no solamente el Señor. No había nada. Dice la palabra que no había nada. Y el Señor comenzó a crear con el poder de su palabra todo lo que existe. El poder de Dios es grande. Entonces, ¿cómo no va a poder el Señor restaurar la vida de una persona que quiere acercarse a Él nuevamente? ¿Cómo no va a poder hacerlo? Volvamos a la visión de Zacarías capítulo 4. ¿Qué ve Zacarías? Entonces Zacarías le dice, yo veo un candelabro, yo veo 2 árboles de olivo, yo veo esto, yo veo aquello. Entonces empieza el Señor, ya como lo habíamos estudiado, empieza el Señor a mostrarle el significado, porque Zacarías le dice, ¿qué significa eso? Aprovechando ahí que estaba con el Señor, ¿qué significa eso? Entonces ya habíamos dicho ahorita cuando revisábamos la tarea, que los 2 árboles simbolizan ¿quién? Los 2 ungidos que son ¿quiénes? Zorobabel y Josué. Amén. Ellos entonces son las bases para que se vuelva a levantar el culto del Señor en Israel. Zorobabel como una figura de autoridad y gobierno y Josué como el sumo sacerdote, como el hombre de Dios que iba a ser el guía espiritual del pueblo de Israel. Entonces mire qué tan importante era eso. El recipiente del aceite simboliza al Señor. El Señor que es fuente de vida. Quiere decir, hermanos queridos, quiere decir de que de Dios mana toda fortaleza, toda capacidad y todo poder para uno poder, hermanos, cumplir el propósito de Dios, para uno poder actuar, para uno poder vivir. Él es la fuente de vida. Entonces el Señor le mostró en visión a Zacarías que ese recipiente donde fluía el aceite era el mismo Señor. También dice allí la palabra, Zacarías capítulo 4, acerca de las lámparas. Mire lo que son las lámparas. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Mire que las lámparas significa
La lámpara significa la omnipresencia y la omnisciencia del Señor, que todo lo sabe, que todo lo ve. Él está en todas partes. Eso significaban, para esta visión, eso significaban las lámparas. La omnipresencia y la omnisciencia, exactamente, los 7 ojos, que todo lo ve. Amén. ¿Qué podemos entonces nosotros concluir de este pasaje de Zacarías? Todo lo que el Señor nos ha venido enseñando, póngale cuidado. Zacarías en el capítulo 1 nos estaba el Señor enseñando su determinación y su deseo firme de que el pueblo de Israel se arrepintiera. Y le decían, vuelvan a mí, ¿cierto? Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Decía, acérquense, arrepiéntanse, porque quiero restaurarlos. El capítulo 1 fue una invitación para que se arrepintieran, fue un llamado que Dios le hizo a Israel para que se arrepintieran. En el capítulo 2, Dios le da a Zacarías una palabra para Israel, diciendo, prometiendo que iba a restaurarlos, que les iba a dar bendición, que les iba a prosperar grandemente si ellos regresaban. Y eso es lo que hace el Señor cuando una persona regresa a los caminos de Dios, hermanos. El Señor empieza a cambiar su vida. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 3, Dios estaba hablando de que aún una persona que Josué representaba ese sacerdocio que le había fallado al Señor, que se había rebelado, que había sido disciplinado, pero ese era el tiempo. Dios le dijo, Dios decía en esta profecía, le quitó las vestiduras viles a Josué y le puso vestiduras de honra. Y él dijo, ¿sí?, que ese era el tiempo de restaurar el sacerdocio en Israel. Que eso también quería decir las personas que en este tiempo han sido llamadas por el Señor para servirle, que Dios tenía una determinación muy firme y muy clara de restaurarlos, de sanarlos y de volverlos a poner en el ministerio, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que da oportunidades, ¿sí? Uno de pronto como ser humano juzga el pasado de la gente, pero este cómo ha sido, pero este tal cosa. Mire, Dios no se basa en lo que ha sido nuestro pasado. A Él le importan las decisiones que tomemos en el presente. Y Él se encarga de construir nosotros nuestro futuro, hermano. Porque Él es un Dios, repita conmigo, Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios bueno. Él es un Dios de amor. Y en Zacarías capítulo 4, entonces el Señor está hablando ¿de qué? De ese tiempo, del tiempo que viene, para reconstruir el templo del Señor en nuestro corazón. O sea, lo importante, mi hermano, nos congregamos porque la palabra del Señor dice que no debemos dejar de congregarnos, pero más que reunirnos, lo más importante es que el Señor pueda habitar, no tanto en una casa física, sino en esta casa que es nuestro templo. Mire, esto es la casa del Señor. Pues como usted sabe que dentro de sí mismos, dentro de cada uno de nosotros está el templo del Señor, la palabra del Señor dice, glorificad a Dios en vuestro templo. Es que todo lo que hagamos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros actos, siempre sea para darle la gloria al Señor, para que Él se sienta honrado a través de nuestra actitud, porque de nada serviría usted aquí diciendo y gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno, pero sale usted de aquí y se le acabó el entusiasmo y se le acabó la convicción de que usted es templo del Señor. Dios lo que quiere hacer en este tiempo realmente es traerle a usted esa convicción, primero que todo, de que no podemos hacer nada si no es con el respaldo de Dios. Eso está claro, amén. Ese es Dios el que quiere glorificarse y el que quiere ayudarnos a nosotros a salir adelante en todo lo que emprendamos, siempre y cuando esté dentro del diseño. Acuérdese que hace 8 días estábamos hablando, hace 15 días estamos hablando que Dios no se compromete con algo que no tenga que ver con sus planes. Él solo respalda lo que tiene que ver con sus planes porque Dios es un Dios de orden. Entonces, si nuestros propósitos están alineados con los planes de Dios, téngalo por seguro que Él nos va a respaldar. Él nos va a respaldar. Sí, porque si un señor tiene a su mujer bien hermosa, una muñeca, y se pone por allá a farolear, a coger pispirispis, se enamora de otra muchachita, generalmente más jovencita, entonces le va a pedir al Señor, Señor, respáldame, guíame. No, Señor. Sí, no es nada que ver, no son los planes del Señor. De siempre y cuando, mi hermano, tenga presente, siempre y cuando sus propósitos y sus sueños, sus planes sean alineados con los planes de Dios, Dios siempre lo va a respaldar. Y si no, pues entonces ahí está el problema y lo que usted tiene que hacer es
alinearse con los planes de Dios para estar en bendición. Amén. Les vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor por esta palabra y para que cada uno allí donde está cierre sus ojitos y cada uno de ustedes pídale al Señor con todo su corazón. Cada uno de ustedes pídale al Señor allí donde está que todo lo que el Señor ha determinado hacer en su vida, todo lo que Dios ha determinado hacer a través de usted, en su familia, la gente que le rodea, que todo esto sea guiado por el Señor. No son las fuerzas suyas, mi hermano. No es lo bonito que usted hable, no es que porque usted trabaje, se levante muy temprano en la madrugada y llegue muy tarde en la noche. Dice la palabra que todo trabajo que el hombre haga sin el respaldo de Dios sería un trabajo en vano. Yo he conocido gente, mi hermano, que se mata trabajando, se matan, gastan su salud, su vida para acumular dinero, tener una estabilidad financiera, para muchas cosas. Y eso no es que sea pecado, pero ¿cuál es el problema? Que se han olvidado del Señor. Ya ni siquiera tienen tiempo para congregarse, porque hasta los domingos quieren trabajar, hermano. Lastimosamente no entienden que el domingo es el día del Señor. Lastimosamente se les olvida de dónde viene el favor y el bien. Que si no es por el Señor, hermanos, muchas personas en este momento estuvieran por ahí con un costal al hombro debajo de un puente durmiendo, hermanos. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿quién sabe dónde estaríamos nosotros? ¿Qué pasaría con nuestras vidas? Pídale al Señor con todo su corazón que le ayude a ser siempre humilde, a reconocer que es Él. No es usted porque sepa hablar muy bonito, porque sepa tal vez mucho de construcción o porque sepa algún oficio, hermano. No se trata de las habilidades suyas, de sus talentos, se trata de que Dios es bueno y a Él le ha placido bendecirlo. Dale gracias al Señor con todo tu corazón porque te ha ayudado en el día de hoy. La conclusión de este mensaje, mi hermano, es que Dios te está diciendo que es con Él con quien tú debes andar, que es de la mano de Dios con quien tú debes trabajar, dirigir a tus hijos, cómo edificar a tus hijos, cómo lidiar con los problemas de rebeldía. Dice la palabra, no es por la fuerza, es mi Santo Espíritu. O sea, soy yo el que te va a guiar a ser un buen padre, que te va a guiar a ser una buena madre, que te va a guiar acerca de cómo disciplinar a tus hijitos en amor, en justicia, en respaldo. Es el Señor el que te quiere guiar en tus negocios, en tu trabajo. Es el Señor el que te quiere guiar en tu hogar, en tu vida. Pídele en este momento al Señor con todo tu corazón, por favor. Pídele en este momento al Señor ahora mismo que te guíe, que sea el poder de tu Santo Espíritu. Dile, Señor, que sea el poder de tu Santo Espíritu llenando nuestra vida. Dile, Señor, te necesitamos hoy. Te necesitamos hoy, Señor. Tú eres la fuente. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, tú eres la fuente de mi vida, tú eres mi sustento, tú eres mi alimento, tú eres, Señor, mi único sustento? No tengo otra esperanza, no tengo otra fuente de confianza. Amado Dios, si tú no nos ayudas, ¿qué será de nosotros? Si no fuera tu misericordia, si no fuera tu favor, si no extendieras tu mano, Señor, para ayudarnos, ¿quién podría ayudarnos? ¿Quién podría socorrernos? Dile con todo tu corazón, Señor, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra confianza. En ti, Señor mío y Dios mío, ponemos nuestras vidas, Dios. En tus manos ponemos nuestras vidas, tú eres nuestro sustento. Tú eres el fundamento de la iglesia. La iglesia se sostiene por ti. No es por lo que mucho se predique, no es por lo bonito que se cante, no es por lo mucho que se evangelice. Tú sostienes la iglesia, tú sostienes la obra. Tú nos sostienes a nosotros. Dile, Señor, tú me sostienes. Tú eres mi fuerza. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, tú eres mi fuerza? Tú eres mi escudo. Tú eres mi sustento. Tú eres mi proveedor, Señor. Tú eres mi esperanza. Tú eres todo lo que yo tengo. Y de ti dependo, Señor. De ti quiero depender. Dile, Señor, quiero que mi familia dependa de ti. Quiero que mi familia aprenda a confiar en ti. Quiero que todos los que me rodean aprendan y crean y conozcan que tú eres la fuente de vida para todos nosotros, Señor. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios.